Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos, que iniciamos esta nueva semana, esta nueva bendición. Damos gracias a Dios por este lunes, que estamos juntos para orar, para escuchar la palabra, para crecer. Fíjense cómo dice ahí en San Juan 13, 18, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¡Wow! Estamos hablando todavía del Jueves Santo, que estaban en la cena, que lavó los pies del Señor, de los discípulos el Señor, todo eso. Y luego dice en este 18, no hablo de todos, solamente uno. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esta es una imagen de toda la traición y la apostasía de un hombre que le da la espalda a Cristo para ir al mundo. Sirve como fuente de advertencia a todos los hombres que profiesen seguir a Cristo. Este es el dolor de la traición. Cuando Judas o otro hombre traiciona al Señor, el corazón del Señor se parte. El corazón del Señor se duele, se corta por el medio, puesto que se pierde un alma. Hay dos cosas en particular que lastiman al Señor profundamente. El traidor no es elegido por Cristo. No puede serlo, porque ha rechazado a Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene que rechazarlo. Cristo atrajo a Judas. Se acercó al corazón de Judas para aliviar su mente. Animó a Judas para que comprendiera que él, Jesús, era el Mesías, el mismo Hijo de Dios. Pero Judas se rebeló. Judas no entendió. Judas no aceptó. Judas no le dio el lugar al Señor. Se rebeló en contra del Señor Jesús, en contra del poder de la atracción de Cristo. Rechazó el poder de dar vida de Cristo. Fíjense todo lo que afecta a una persona que ha recibido a Cristo, pero luego lo rechaza y ya no quiere nada con el Señor, no quiere nada con los hermanos, no quiere nada con la iglesia. Trae tristeza al Señor por todo lo que eso equivale. Él fue atraído por el poder de atracción del Señor, por su amor. Ahí vemos que rechazó la vida que Cristo nos da, porque dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cuando un hombre es atraído y agitado por el Espíritu de Dios, debe responder ahí, en ese mismo momento. Hay gente que aun cuando tú le hables y siente que tiene que recibir, lo rechaza, no lo acepta. Y el Espíritu Santo lo está agitando y se siente incómodo, y luego le habla a otra persona, y luego le habla a otra persona de Jesús, pero él rechaza. ¡Qué triste! No contenderá mi espíritu con el hombre, dice Génesis 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¡Wow! 120 años. Ahorita ya nos lo redujeron a 70, ¿verdad? Pero no contenderá. Si no quieres algo conmigo, que te vaya bien. Si no quieres nada con Dios, que te vaya bien. No va a contender el Señor. Te va a tratar de atraer, pero cuando ya lo rechazaste, cuando ya no tienes deseo de seguir adelante, no tienes deseo de orar, no tienes deseo de ir a la iglesia, no tienes deseo de compartir, no tienes deseo de leer la Biblia, estás rechazando el poder de Dios. La mayoría de las personas son conscientes de un tirón para decidir por Dios en algún momento de nuestras vidas.
Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cuando sentiste este estirón que hizo el Espíritu Santo para que te convirtieras. Y dices, es que yo ni cuenta me estaba dando, pero el Señor estaba trabajando en mí. Yo, desde antes de que yo lo conociera, el Señor estaba trabajando en mí. Por eso dice que muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos. Cuidado, cuando ya Jesús te eligió y tú lo rechazas, cuando ya le conociste, cuando ya caminaste con Él. Ese poder de atracción lo podemos rechazar. Ese estirón, ese jalón que te da el Espíritu Santo. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El punto es este: cuando una persona traiciona a Cristo y comienza a vivir en pecado, demuestra que no respondió realmente el jirón, el llamado, la elección de Dios. No se convirtió. No se convirtió al mover del Espíritu Santo dentro de su corazón. Cuando rechazamos a Jesús, exponemos nuestra naturaleza de falta de regeneración. Él no es uno de los elegidos por Dios. Esto rompe el corazón de Cristo, porque Él quiere que todos los hombres presten atención al llamado del Espíritu Santo, que responda a su oferta de salvación eterna. Quiere que todos se vuelvan sus seguidores, no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro 3:9. Es que por generaciones la gente ha dicho, pues no que el Señor va a venir, pues no que ya está la venida, pues no que ya está cerca, y está más cerca que nunca. Pero Dios no tarda, sino que Él quiere que mucha gente más se vaya con Él al cielo, que muchas más personas. Por eso es que el Señor no ha venido, porque hay tanta gente que necesita conocer a Dios. Dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y tú y yo hemos sido escogidos. El traidor es una de las clases más bajas. Come con Cristo, pero su calcañar está en contra de Cristo. Judas en realidad comió pan con Jesús. Judas era amigo de Jesús, no era enemigo. No odiaba a Jesús, se ocupaba de él. Con frecuencia entraba a la casa de Dios con Jesús y tenía un estrecho compañerismo con él. Judas era un seguidor, un discípulo por elección. Y sin embargo, Judas levantó su calcañar en contra de Jesús. La misma redacción de la profecía muestra la terrible tragedia. Levantó su calcañar. Es una imagen lo que significa. Levantó su calcañar. El término levantó su calcañar es una imagen de un caballo levantando su pata para patear. Lo golpeó con golpe fatal. Su desleal abandono a Cristo. Su enojo rechazó a Cristo. Su traición desdeñó el amor de Cristo dándole la espalda. Toda la escena es de tragedia. Una tragedia que estremece y enternece el corazón. El que profesaba a Cristo no era un verdadero seguidor de Cristo. En realidad era un traidor. Era un traidor. Tenemos que entender eso, que es un traidor. Una persona que eligió las cosas del mundo, dinero, conocimiento, poder, dejando al Señor. ¿Cuántas personas conocemos que por un hombre o por una mujer, o por una relación, o por un trabajo, o por cualquier cosa, rechazan a Jesús y lo abandonan, lo traicionan? Dan, como dijo aquí, levantó su calcañar.
Qué tremendo, mis amados, qué tremendo. Tenemos que aceptar al Señor de corazón. Tenemos que ser cristianos de verdad. No traicionemos al Señor Jesús. No lo traicionemos. Seamos fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Efesios 5, del 5 al 6 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Conociendo a Dios, lo rechazamos. Y dice, viene la ira de Dios, viene la ira. Nadie te convenza, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. También está Hebreos capítulo 2, de 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¡Wow! ¡Qué tristeza es! ¡Qué escena tan triste! Judas traicionando al Señor, como lo vimos. Él caminó con el Señor, comió con el Señor, entró a la casa de Dios con el Señor. Él veía los milagros, vio oyó todas las predicaciones de Jesús por primera boca, la primera mano, no como nosotros que tenemos que leerlo en la Biblia. Y aún así lo traicionó, y aún así lo rechazó, y aún así volvió al mundo, se dejó engañar, le dio una patada al Señor. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda es levantar el calcañar, levantar la pierna para dar una patada al que lo salvó, al que lo ama, al que lo bendijo, al que lo usó, al que lo amó. Qué tristeza, mis amados. ¡Qué tristeza! Fíjense cómo dice el Salmo 41:9. Salmo 41, en el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaba profetizado en el Salmo. Ya el Señor ya sabía quién le iba a dar alzó contra él mi calcañar. Qué tristeza, qué dolor, qué desilusión para el Señor Jesús. Pero fíjense, este es un salmo de David. Y él sabía, a él lo traicionaron muchos, pero dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Que Dios nos libre de traicionar a nuestro Jesús. Que Dios nos libre de abandonar el ministerio, de abandonar el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Yo siempre, desde que me convertí, le he dicho al Señor, tú conoces el futuro. Si yo algún día quiero salirme, huir de ti, traicionarte, llévame un día antes. Llévame. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje. Es tan doloroso, Señor, ver cómo un seguidor de Cristo te traicionó, Señor. Un seguidor, un discípulo al que tú amaste, Señor, hasta el fin, te traicionó. Enséñanos a nosotros, Señor, a seguir fieles cada día, Señor, fieles a ti, fieles, Padre, fieles. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Enséñanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias porque tú eres santo, bueno, digno de honra y digno de gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado.
Amén. Amén, mis amados. Cuidado con nuestras intenciones. Cuidado. Tenemos que estar velando por nuestra vida espiritual. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.